Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Pues hemos sido salvados en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza. Efectivamente, ¿cómo va a esperar uno algo que ve? Pero sí esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes de Neguet, los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a una levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Sentaos un momento. El Concilio Vaticano II acuñó una expresión que, sobre todo en aquellos momentos del término del concilio, se hizo muy famosa. Y esa expresión era que el reino de Dios es ya, pero todavía no. ¿Qué quiere decir eso? Que con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios ya se ha inaugurado. Pero todavía no estamos en la plenitud del reino de Dios. Por eso es el ya. Cristo ha venido, Él ha inaugurado el reino, pero todavía no, porque no ha llegado a su plenitud.
Estamos viviendo un tiempo donde, como nos decía San Pablo a los romanos en la lectura de hoy, los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. Estamos en ese periodo intermedio, donde todavía la creación y nosotros, como miembros de esa creación, estamos sometidos a la esclavitud, a la corrupción, pero estamos camino, y ese es nuestro deseo y es nuestro anhelo, entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y nos hace San Pablo una comparación. La creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Es ese camino donde todavía vemos que no hemos llegado a lo que queremos, a lo que deseamos, a lo que anhelamos, que es la plenitud del reino. Y vivimos en esperanza. Y nos dice el propio San Pablo, hemos sido salvados en esperanza. Y si viéramos ya todo lo que queremos, ya la esperanza no tendría sentido. Una esperanza que se ve no es esperanza. Efectivamente, ¿cómo va a esperar uno algo que ve? Es la reflexión que se hace San Pablo. Es verdad, nosotros vivimos en esperanza, pero precisamente por eso todavía no se ha cumplido esa esperanza como que todos esperamos, que todos buscamos y, como digo, todos anhelamos. Pero aún así, sabiendo que el reino de Dios se ha inaugurado ya con la venida de nuestro Señor Jesucristo, podemos recitar, rezar, cantar lo que el Salmo de hoy nos decía: el Señor ha estado grande con nosotros. Y así es, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Somos conscientes de que ese reino de Dios nos ha venido con Jesucristo. Por eso, el creyente, el seguidor de Cristo, tiene que estar alegre, contento, gozoso. Por eso se nos dice una y otra vez que el cristiano tiene que ser un cristiano alegre, porque a veces da la impresión de que llevamos nuestra fe como si fuera una pesada carga, como si fuéramos unos tristes. Y no, el cristiano tiene que estar alegre, porque sabe que está llamado a algo inmenso, que está llamado a la plenitud del reino de Dios. Y el reino de Dios es lo que nos está diciendo Jesús en estas dos pequeñas parábolas que hemos leído hoy en el Evangelio. Una parábola como es la del grano de mostaza, que aparentemente no es nada, pero ¿cómo se comporta el grano de mostaza? No es que el reino de Dios sea algo pequeño comparándolo con un grano de mostaza, no, sino cómo se comporta el grano de mostaza. Aparentemente es pequeño, pero luego después tiene una fuerza interna que hace que eso crezca, que esa semilla vaya creciendo hasta convertirse en un árbol donde anidan los pájaros. Es la fuerza interna que tiene esa semilla. O es la levadura, que en medio de la masa pues ni se nota, pero como dentro de la masa va fermentando y va creciendo. Bueno, pues el reino de Dios llegó con Jesucristo en un lugar perdido del Imperio Romano, donde aparentemente no pasó nada. Sí, en ese lugar de Palestina, un tal Jesús ha predicado, ha sido crucificado, ha muerto, dicen que ha resucitado, pero el Imperio Romano seguía igual. Seguían las mismas
angustias, las mismas tristezas, las mismas guerras, las mismas violencias, todo seguía igual. Pero el germen ese que sucedió allí, en ese lugar perdido del Imperio Romano, empezó a crecer. Y esa palabra de Dios, ese reino de Dios, llegó a unos pocos, a los que llamaron apóstoles. Pero estos, teniendo, digamos, esa potencial o esa potencialidad interna, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a predicar. Y el reino de Dios empezó a ser comprendido por mucha gente. Y el reino de Dios llegó a mucha gente. La palabra de Dios que nos salvaba llegó a mucha gente. Y así se fue extendiendo hasta llegar al siglo IV, donde prácticamente ya todo el Imperio Romano era cristiano. De una cosita aparentemente sin importancia, que había ocurrido, como os decía antes, en un lugar perdido del Imperio Romano, ahora ya es todo el Imperio Romano el que empieza a conocer a Jesús y empieza a creer en Jesús. Y así ya a lo largo de la historia, Jesús empieza a ser conocido, querido y seguido por tantos millones de personas. Sin embargo, llega un momento, quizá el germen está en el Renacimiento, pero sobre todo en el siglo XVIII, en la Ilustración, cuando el hombre empieza a decir, yo me valgo por mí mismo y no tengo necesidad de ningún Dios. Y ahí es donde empieza ya estos 3 siglos que llevamos, donde en muchos sectores de la sociedad cunde la indiferencia, el dar la espalda a Dios. Y entonces es cuando tenemos que actualizar y hacer realidad estas 2 pequeñas parábolas que Jesús nos transmite. Que nosotros, seamos mayoría o minoría, nosotros estamos llamados en el mundo en que vivimos a ser precisamente ese grano de mostaza o esa levadura que hace que el mundo vuelva a entusiasmarse con ese Cristo que nos salva. De nosotros depende. Nosotros somos ahora ese grano de mostaza que debemos hacer crecer la semilla en nuestro mundo, transmitir y comunicar a nuestro mundo que Cristo nos quiere, que Dios nos ama con locura y que Jesucristo ha venido a traernos a ese Dios que nos ama y a salvarnos a través de su propia entrega y de su propio sacrificio. Ese es el reino de Dios que inauguró Jesús y que nosotros estamos llamados a continuar. Todavía no en plenitud, eso lo haremos en el futuro, en la época que llamamos escatológica. Cuando el mundo ya se acabe, es cuando llegaremos a esa plenitud. Pero ahora tenemos la misión de dar y comunicar al mundo que Jesucristo ha inaugurado el reino de Dios y que ha venido a salvarnos. Pues vamos a pedírselo así en la Eucaristía y a dejarnos penetrar por la palabra de Dios para saber contagiarla y transmitirla a nuestros hermanos los hombres.